Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en esta segunda clase de aproximación a los protagonistas de la Biblia, en este deseo de ir renovando tu fe. Y comenzamos entonces hablando sobre Moisés. Hoy teníamos previsto ver algunos, bueno, Moisés, Josué, Samuel, Saúl, pero antes de comenzar con ellos, vamos a dar como un poco la explicación de los libros de la Biblia en donde van apareciendo estos distintos personajes, ¿no? Entonces vamos a comenzar, vamos a retroceder aquí un momentico, explicando, ¿no?, cuál es el contenido del Éxodo, del Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Sabemos que los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que los judíos dicen la ley o la Torá, son 5 libros, ¿no? Lo que vimos en la clase pasada viene recogido en la, ¿cómo se llama? En el Génesis, ¿no? Sí, oigo voces, no sé si... Yo la gente la voy a rezar solo. Entonces esperamos. No, sí, pues, empiezo, porque esto va a terminar en 3 minutos. Esas cosas que muchas veces no sé pueden qué... remover a la gente. No. Voy a quitar... Ajá. Sí. ¿Aló? ¿Me oyen? Bueno, espero que sí. Entonces, Aquí estoy. Estás allí, pero oyes otras voces junto con la mía, como de... Se oían otras voces, pero Sí. Bueno, ya, ahora sí. parece que sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Bien, ok, entonces veníamos diciendo que, vamos a ver, en la primera clase que estábamos hablando del Génesis, perdón, del Pentateuco, son 5 libros, ¿no? El primero es el Génesis, todo lo que vimos en la clase pasada viene recogido en el Génesis, ¿no? Y los otros 4 libros serían Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Entonces, en el Éxodo, ¿no?, se cuentan los inicios de la historia de Israel como el pueblo de la alianza. Entonces, ¿qué significa alianza, no? Es un momento, o sea, en la clase pasada vimos Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob y José, y ya la llegada de José a Egipto, ¿no? Entonces, todo eso, como decía antes, viene recogido en el Génesis, ¿no? En el Éxodo vamos a ver ya la constitución del pueblo de Israel, ¿no? Va a haber una alianza formal entre Dios y Moisés, y entonces se va a constituir ya realmente el pueblo de Israel con una ley, con un culto, con una estructura, etcétera, ¿no? Entonces, en la alianza que se va a dar en el monte Sinaí y en el momento en que Dios le da a Moisés las tablas de la ley, entonces existe como un compromiso entre Dios y su pueblo. Entonces, Dios, ¿a qué se compromete Dios, no? Dios dice, se compromete a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Luego establece formalmente la alianza en el monte Sinaí cuando entrega las tablas de la ley. Entonces le ofrece la ley al pueblo y después los constituye, entonces les ofrece que si ellos son fieles pueden constituirse como un pueblo sacerdotal, como una nación santa. ¿Bien? Esa es como en la alianza siempre hay 2 partes. Bueno, esta es la parte que Dios ofrece. Pero, ¿qué ofrece el pueblo de Israel, no? ¿O qué le pide Dios al pueblo de Israel? Entonces, que si acoge el compromiso de tenerle como un único Dios, el Dios vivo y verdadero, como Padre providente y justo juez, entonces su misión, la misión de ese pueblo, constituido por esa alianza, sería custodiar y transmitir las promesas de Dios a sus antepasados, o sea, no, a los que vendrían después, ¿no?
Entonces, en el Éxodo, en el libro del Éxodo, encontramos tres partes, ¿no? La primera, que está recogida en el capítulo 1, ¿no? Es la liberación de Egipto, de Israel, es decir, de todos los judíos que estaban en Egipto sometidos a esclavitud, que se habían multiplicado extraordinariamente. Sabemos que José había llegado allí, se convirtió en un personaje importante ante el faraón, pero fue pasando el tiempo, se multiplicó el pueblo y ya los faraones tenían miedo de un pueblo tan numeroso y entonces ya comienza como a esclavizarlo, ¿no? En la construcción de las pirámides y todo esto. Entonces, en ese momento es cuando Dios suscita la figura de Moisés. Entonces, lo primero que hace Moisés, recibe el mensaje de Dios. Ahorita, más adelante vamos a ver a Moisés con más detalle, y saca al pueblo, al pueblo de Israel, bueno, lo saca de Egipto, ¿bien? Bueno, esto es en la época de Ramsés, ¿no? Y los judíos están en Egipto como alrededor de 4 o 5 siglos, ¿no? Entre Moisés y, perdón, entre José y Moisés. Bueno, la segunda parte del Éxodo va a narrar la marcha por el desierto, es decir, se ven libres de los egipcios después del paso del Mar Rojo, ¿no? Y se dirigen hasta el monte Sinaí, que es el momento en el que reciben las tablas de la ley, donde Dios se les aparece a Moisés entre el fuego y una nube y le entrega las tablas de la ley y se establece la alianza, ¿no? Y una tercera parte del Éxodo donde ya se narra directamente la alianza y la construcción de la morada o del tabernáculo, porque Dios quería vivir junto con su pueblo. Y se establece entonces como una tienda, la tienda del tabernáculo. Allí morará Dios y los hebreos se podrían como poner en contacto con él para su oración, etc. Dios está ya dentro del pueblo judío, ¿no? Entonces, a partir de este momento ya todos los descendientes de Jacob y de José se convierten verdaderamente en un pueblo que es el pueblo de Dios. Entonces, Moisés significa Mosé, que en egipcios es salvado de las aguas. Bien, entonces, vamos a... Bien. Moisés fue entonces un gran profeta, general del ejército de Israel, administrador, legislador, estadista, liberador, prosista, poeta e historiador hebreo, ¿no? Era de la tribu de Levita, hijo de Amram y de Locabed, y nació en Heliópolis, Egipto, y fue adoptado por la hija del faraón. Recordamos perfectamente que ya iban a perseguir a los primogénitos, a los varones de los hebreos, para matarlos, porque el pueblo se había como multiplicado demasiado, el pueblo hebreo, y entonces colocan a Moisés en una cesta y lo colocan en el río, y esa cesta que estaba, la hermanita de Moisés iba viendo qué estaba pasando con la cesta, hasta que, bueno, la hija del faraón recoge al niño cuando se estaba bañando y ya lo adopta como suyo, y entonces Moisés se educa en la corte del faraón, ¿no? Entonces, este periodo en donde Moisés está en la corte del faraón, él era hebreo y se sabía, pero recibe toda la formación y toda la enseñanza como si fuera un hijo del faraón, ¿no? Pues entonces, este periodo dura unos 40 años, ¿no? Llega un momento en que Moisés ve que se están peleando entre ellos, dos egipcios. Él se empieza a interesar por el pueblo de donde él proviene y se da cuenta de que, bueno, había peleas entre ellos, y un egipcio mata a un hebreo. Entonces Moisés se pone muy furioso y mata al egipcio. Pero bueno, total que el tema sigue, y el problema es que Moisés se tiene que ir de Egipto, ¿no? Y se va de Egipto, ¿no? Se va a Madián.
En Madián, ¿no? Se consigue con Jetro. Jetro empieza a trabajar para Jetro y además se casa con su hija. Entonces él era pastor de los rebaños de Jetro, que era sacerdote de Madián. Séfora y Jetro tienen dos hijos, que son Gersón y Eliezer. Moisés estaba en este periodo de su vida casado con Séfora, con sus hijos y tal, está pastoreando el rebaño, y en el monte Horeb, ¿no? Viene el episodio de la zarza ardiente, ¿no? En donde Dios se revela, le revela su nombre y la misión de Moisés. ¿No? Entonces, como misión le dice que es liberar al pueblo de Egipto, que ha oído su lamento y se ha compadecido de su pueblo, y llevarlo, sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Esa es la misión de Moisés, que viene recogida en Éxodo 2:1 hasta 4:31. Y luego le revela su nombre: yo soy el que soy, ¿no? ¿Cómo se llama? Moisés le pregunta en un determinado momento, y si cuando yo llegue a Egipto y me preguntan quién me envía, ¿no? Entonces Dios le dice, diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. O sea, el nombre, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es el episodio de la zarza ardiendo, ¿no? Le pide Dios que se quite el calzado que está en Tierra Santa, y él ve que hay una zarza que está en el fuego pero no se quema. Y cuando él está viendo toda esa situación como algo muy extraordinario, entonces es cuando Dios le habla y le da la misión y le revela su nombre. Entonces, viene ya el momento de la liberación de Egipto. Y esto viene recogido en Éxodo 5:1 hasta el capítulo 13, ¿no? Y vienen entonces, Moisés se acerca a los dirigentes de Egipto y les pide que por favor liberen al pueblo. Ellos le dicen que por supuesto que no, que es como la masa trabajadora de allí, de Egipto en aquel momento. Y entonces ya Moisés le va como anunciando las distintas plagas, una por una, las 10 plagas de Egipto, que son de menos fuerte, más fuerte, hasta que la última plaga de Egipto es que él les dice que va a morir el primogénito de cada familia, el varón primogénito de cada familia. Y entonces es ese episodio en el que le pide a los hebreos que tengan la cena, que es la cena pascual, que tomen de la sangre del cordero, que tiñan el dintel de la puerta con esa sangre, y que cuando pase el ángel exterminador, pues no se detendrá en las casas de los hebreos, sino que irá, pues en las casas donde no está la señal, pues se morirá el varón primogénito, ¿no? Entonces, esto ocurre, y entonces después de esto dejan salir al pueblo, el pueblo hebreo, pero cuando ya están saliendo, pues entonces el faraón se arrepiente, está viendo que se está yendo una gran cantidad de gente, y entonces envía sus ejércitos a perseguirlos. Entonces viene el episodio del paso del Mar Rojo, en el que Moisés, con el poder de Dios, permite el paso del pueblo por el Mar Rojo, y los carros de los faraones y todo el ejército queda sepultado por el Mar Rojo, ¿no? Entonces, bueno, después de que termina este episodio, ¿no? Pasamos a Sinaí, es decir, sale el pueblo hebreo de Egipto, cruza el Mar Rojo y estamos en la península, ¿no? Se me acaba de ir el nombre, pero bueno, al sur, ¿no? Está un monte que es el monte Sinaí. Y allí, en este lugar, donde el pueblo judío se dirige a este sitio, pues entonces en este lugar es donde Dios se aparece a Moisés y le entrega entonces las tablas de la ley, ¿no? Anuncia solemnemente la alianza, ¿no? Y le da el decálogo en 2 tablas de piedra, ¿no? Los 10 mandamientos establecen un código de la alianza, es decir, las normas que tenía que seguir el pueblo hebreo para comportarse como pueblo de Dios, y se ratifica la alianza a través de un sacrificio, ¿no? Y desde ese momento se anuncia que el sábado sería el día de la alabanza a Dios, es como el sello de la alianza,
Y pues bueno, el sábado se establece como un día sagrado de adoración a Dios, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Este tipo de alianzas, o sea, cuando hay ya fuera de la Biblia, ¿no? En la historia de Oriente Antiguo, existe un documento que se llama el Código Hammurabi, que fue descubierto en el año 1901 y que actualmente está en el Museo del Louvre, en Francia, en París. Entonces, ese código de Hammurabi vendría a ser como un código legal del Oriente Antiguo, ¿no? Está escrito en letra cuneiforme, en una columna de 2,20 metros de altura, y fue encontrada en la ciudad de Susa, en Persia Oriental. Ese código Hammurabi recoge cómo se hacían las alianzas en esa época. Es una legislación contemporánea a la de estos hechos de Moisés. Y se ve que la alianza del Sinaí tiene la misma estructura de las alianzas que hacía el pueblo, los pueblos en esa época, ¿no? De establecer a qué se compromete una parte, a qué se compromete la otra, sellar el trato con un, ¿cómo se llama esto? Con un sacrificio e instituir una señal externa. Todo esto, tal cual, ocurrió en el momento de la alianza en el monte Sinaí. Bueno. Entonces ya la última parte, ¿no? Es que van desde Sinaí hasta la tierra prometida, pero Moisés no llega a entrar en la tierra prometida, ¿no? Sino que muere en Nebo, que era, o sea, él pudo verla, pero no pudo entrar. El que entra en la tierra prometida va a ser su sucesor, que es Josué. Aquí vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esto es un dibujo en plumilla que recoge la hija del faraón recibiendo a Moisés, ¿no? Que ha sido rescatado del río, y están allí, pues bueno, las muchachas que son sus sirvientas, sus damas de compañía, y ella recogiendo el niño Moisés. Después, aquí vemos, esta es una pintura impresionante, ¿no? Que es o sea, representa la última plaga de Egipto, es decir, la muerte de los primogénitos de los egipcios, y después de esto fue que entonces pudieron dar el paso y los dejaron salir de Egipto, ¿no? Aquí vemos también una representación de la entrega de las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y aquí vemos, eso no lo hemos contado, pero nada más se habían establecido se había establecido la alianza, ¿no? Y tanto el pueblo como Moisés se habían comprometido con Dios a ser su pueblo, pero hubo un momento en que Moisés volvió nuevamente al monte a hablar con Dios, y resulta que tardó un poco más de lo ordinario, y el pueblo, pues, pensaron que ya, bueno, como que se había acabado esa alianza, y entonces hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar al becerro de oro. Entonces esto es lo que se representa aquí. Cuando llega Moisés, pues bueno, por supuesto se pone furioso y rompe las tablas de la ley, pero bueno, Dios tuvo misericordia y la alianza no terminó en ese momento, sino que Dios mantuvo su alianza con el pueblo. Bueno, luego viene Josué, ¿no? Vamos a ir adelantando. Hemos visto un poquito el Éxodo, ¿no? El contenido del Éxodo, que va siguiendo un poco la vida de Moisés. ¿Bien? Hay un segundo libro, que es el libro, bueno, ya sería el tercero, porque el primero era el Génesis, que fue el que vimos la clase pasada. Entonces, en este tercer libro, el Levítico, ¿verdad? Es un libro muy bonito. Cuenta, ella es como la tribu de Leví era la tribu sacerdotal, ¿no? Entonces, en este libro de Levítico, de lo que se habla es del culto a Dios, ¿no? De cómo tenían que ser los ritos
del culto a Dios. Entonces habla, por ejemplo, de los lugares de culto, los objetos sagrados, que eran, por ejemplo, el arca de la alianza, el candelabro de oro, que siempre se representa, ¿no? Ese candelabro con 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, el altar de los holocaustos y de los perfumes. Todo eso viene detallado en el libro de Levítico. Cómo tenía que ser el ritual de los sacrificios, la consagración e investidura de los sacerdotes, las leyes de pureza y de impureza, los códigos de santidad, los tiempos y las fiestas sagradas. O sea, se establece con mucha precisión todo lo que, cómo debía ser el culto a Dios y los días de fiesta, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el sábado, como no solo el sábado, sino también un año sabático y un año jubilar. También los momentos en que había que peregrinar, que era en la fiesta de la Pascua y en los ácimos, ¿no? También había otras fiestas, por ejemplo, el día de la expiación, o la fiesta de las trompetas, o el Purim, o el Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Bueno, total que en este libro se ve muy claramente, ¿no? Cómo Dios esperaba que recibir el culto de los hombres, y también se ven normas morales, por ejemplo, la dignidad de la persona, la santidad del matrimonio, la necesidad de atender a los pobres, el respeto a los padres. Entonces, este libro más bien recoge, no es tanto como la historia de Israel, como hemos venido viendo en los otros libros, sino cuáles eran las normas para dar culto a Dios. Y se llama Levítico porque era la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, ¿no? Pero entonces volvemos a la historia, ¿no? Moisés fallece casi a las puertas de la tierra prometida, y viene aquí Josué, ¿no? Josué es el héroe del libro de Josué. O sea, hay un libro de la Biblia que se llama así, el libro de Josué. Josué significa Jehová es salvación, ¿no? Fue primero ayudante de confianza y ministro de Moisés. Dirigió sus ejércitos, ¿no? Los ejércitos de Israel, en una gran victoria contra los amalecitas, ¿no? O sea, porque cuando los judíos salieron del desierto e iban a entrar a la tierra prometida, esa tierra prometida estaba ocupada por otros pueblos. Entonces fue realmente como una guerra de conquista. Más adelante veremos que en el libro de Números se detalla, hacen como un censo, ¿no? Comienza con un censo en el que se detalla el número de personas que formaban parte, que podían ir a la guerra, ¿no? Y son alrededor de 600.000 personas que iban a formar parte del ejército, ¿no? Eso independientemente de las mujeres y los niños y los ancianos, ¿no? Bueno, entonces venimos hablando de Josué. Entonces Josué dirigió los ejércitos de Israel y tuvo una gran victoria contra los amalecitas en el Sinaí. Era representante de la tribu de Efraín, ¿no? Y fue enviado por Moisés junto con un representante de cada una de las tribus. Los envió a Canaán, ¿no? Junto con Caleb, y para espiar un poco cómo era la zona. Y pues bueno, eh, fue como el explorador, digamos, que vio cómo estaba todo eso, y bueno, y nada, ya después vinieron toda esa serie de batallas hasta conquistar la tierra prometida, ¿no? A la muerte de Moisés, Josué fue el que estaba al frente del pueblo de Israel, ¿no? Dios le dio una larga vida, murió de 110 años, ¿no? Y fue el jefe hasta, bueno, después de la muerte de Moisés, como decíamos, ¿no? Y condujo entonces a los hijos de Israel, a todo el pueblo de Israel, cruzaron el Jordán, ¿no? Hasta la tierra prometida. Conquistaron Jericó y sus alrededores, dividieron la tierra, toda la tierra de Canaán, de la actual Palestina y un poquito más al norte, se dividió una fracción de esa tierra para cada una de las tribus. Las tribus, como recordamos, eran 12 tribus de Israel. Cada una de ellas era descendiente de uno de los hijos de Jacob.
Jacob, que había tenido 12 hijos, uno de ellos había sido José, que fue el que llegó de primero a Egipto. Bien, entonces, Josué, ¿no? Como decíamos, ¿no? Su nombre significa Jehová es salvación, era hijo de Nun, de la tribu de Efraín, fue ayudante de confianza y ministro de Moisés, dirigió sus ejércitos, tuvo esa victoria contra los amalecitas en el Sinaí, fue explorador en Canaán junto con Caleb, fue el sucesor de Moisés, condujo a los hijos de Israel a través del Jordán hasta la tierra prometida, conquistó Jericó y sus alrededores, y murió de 110 años y fue sepultado en Timnat Será. Bien, seguimos, ¿no? Nos encontramos ahora con Samuel. Samuel era hijo de Elcaná y Ana, ¿no? Su historia viene recogida en el libro de Samuel. Entonces, ¿qué ocurría, no? Esas 12 tribus de Israel que se habían establecido, como veíamos antes, en todo ese terreno de Canaán, pues fue pasando el tiempo, ¿no? Y luego de 3 siglos, ¿no? 300 años, había mucho descontento y contienda, o sea, lucha entre las distintas tribus, ¿no? El sacerdocio se había deteriorado, estaba carcomido por el pecado y por la ineptitud. Y había Elí era el juez, era como el que gobernaba al pueblo, Elí, y estaba ya viejo, ¿no? Y no se sentía capaz, no estaba ya en condiciones de enfrentar los problemas de su nación. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? No estamos hablando, Elí es este señor mayor que tenemos aquí representado, pero estamos hablando de Samuel. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Samuel era hijo de Ana. Ana era una mujer que era estéril, no había podido tener hijos, y se presentó ante los sacerdotes a rogarle a Dios que le concediera tener un hijo. Ese hijo que Dios le concedió fue Samuel. Y su madre, estando él muy pequeño, se lo entregó a este sacerdote o juez Elí y lo dedicó al servicio de Yahvé, de Jehová. Entonces, esta era el cumplimiento de la promesa que Ana le había hecho al sacerdote Elí cuando le había pedido pues, que Dios le concediera tener un hijo. Bueno, entonces, Samuel creció allí junto con Elí y se hizo hombre al servicio del sacerdocio. Cuando Elí murió, ¿no? Samuel lo sustituyó como sacerdote de Israel. Entonces, Samuel fue el primer profeta de Israel y fue el último de los jueces. O sea, después de Samuel, ¿no? El pueblo le pidió a Dios que ellos querían tener reyes, que querían ser como los demás pueblos de los alrededores, que todos tenían un rey. Dios no quería que hubiera reyes en Israel porque todo estaba bajo la soberanía de Dios, pero a fuerza de que pedían, ¿no? Que hubiera reyes, pues bueno, Dios se lo concedió, ¿no? Pero vemos aquí que Samuel, ¿verdad? Es el último, como decía, el primero de los profetas y el último de los jueces. Entonces, él nació, recibió y fue sepultado en Ramá, a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Durante su ministerio, mientras él era sacerdote, ese ministerio fue un ministerio largo, ¿verdad? Coincidió con el gobierno, ¿no? De Elí, de Saúl y de David, eran como los gobernantes, mientras que Samuel era sacerdote. Entonces, Dios eligió a Samuel como su principal vocero ante estos gobernantes y ante el pueblo. O sea, lo que Dios quería transmitir al pueblo lo hacía a través de Samuel. Samuel logró unir a las 12 tribus de Israel, ¿no? Y colocó a Saúl, que va a ser el primer rey, ¿no? Además, llevó al ejército hebreo a la victoria contra los filisteos y estableció el gobierno de Israel y sirvió como juez. Miren. Esto era lo que les venía diciendo antes, hijo de Elcaná y Ana. En qué circunstancias estaba Israel en ese momento, su infancia con el sacerdote Elí, ¿no? Y
fue el primer profeta de Israel, el último de los jueces, y esto, ¿no? Uno de las 12 tribus. Muy bien. Seguimos con Saúl. Entonces, Saúl fue el primer rey de Israel. Era hijo de Cis, ¿no? Y era miembro de la tribu de Benjamín, ¿no? Recordamos que eran 12 tribus. Benjamín era el hijo menor de Jacob, cuando, bueno, y este era, formaba parte de la tribu de Benjamín. Era Samuel de gran altura, ¿no? Decía en el libro de Samuel, dice que era de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo, ¿no? Y pues bueno, nada, desde hacía tiempo Israel, el pueblo de Israel quería tener reyes, porque los pueblos de la zona tenían reyes y a ellos les gustaba, pues bueno, eso de tener un rey así, ¿no? Y total, que al final el pueblo de Israel le exigió a Dios que querían tener reyes y tal, ¿no? Total, que le pidieron a Samuel, ¿no? El que vimos antes, que nombrara un rey. Samuel habló con Dios y Dios le dijo, bueno, está bien, vamos a darles el rey, pero adviérteles que los reyes someten a su pueblo y hará de sus hijas sus sirvientas y de sus hijos los llevará al ejército y los matará. Bueno, les advierte todo lo que puede pasar cuando hay un rey en un país, en un pueblo, pero bueno, que les iba a dar un rey. Entonces, le dijo que fuera a donde vivía Cis, que es el papá de Benjamín, perdón, el papá de Saúl, y eran muchos hermanos. Entonces él fue viendo, Samuel fue viendo uno por uno, y este no es, este tampoco, hasta que llegó al menor de ellos, que era Saúl. Entonces, pues bueno, ya unge a Saúl, ¿no? Y, decíamos aquí, ¿no? Entonces es el primer rey de Israel, hijo de Cis y miembro de la familia de Benjamín, y fue elegido y ungido por Samuel. Saben que los reyes son ungidos, es decir, se vierte aceite sobre su cabeza como una manifestación de recibir un poder de lo alto, ¿no? Un poder divino. Entonces Samuel, que era, pues bueno, es de parte de Dios, unge a Saúl como rey. ¿Bien? Pero Saúl, pues bueno, nada, comienza siendo rey, lo va haciendo bastante bien, pero en una de sus victorias sobre el pueblo, Dios le ordena a Saúl invadir el pueblo, invadir a Amalek, y le dice expresamente, tienes que destruir todo lo que tiene en ese pueblo, o sea, que no quede nada. Pero Saúl pensó, bueno, me voy a traer de vuelta ganado para ofrecerles sacrificios a Dios, y no sé qué otra cosa fue la que se llevó, pero bueno, no obedeció, ¿no? Él como que quería, pues bueno, lucir un poco con el botín que se había ganado, ¿no? Entonces Saúl rechaza a Dios, ¿no? Con su terquedad y su pecado, y al final termina mal. Saúl se suicida después de consultar a una bruja en Endor. Y pues bueno, gracias a Dios más adelante hay otro Saúl, que es Pablo de Tarso, Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, que con su vida de alguna manera, bueno, es como un contraste, ¿no? Saúl al morir dice, he obrado neciamente, mientras que Saulo, ¿no? De San Pablo, al morir, puede decir, he peleado la buena batalla. Aquí vemos a Saúl escuchando a David tocar el arpa, ¿no? Vamos a ver ahorita a David. David, ¿no? Vivió entre el 1010 y el 970 a.C. David, bueno, aquí vemos, ¿no? Sabemos que David, siendo muy joven, luchó en el ejército, y cuando estaban luchando había un hombre grandísimo, como un gigante, ¿no? Y él con una honda, como una china, con una piedra, le golpea en la cabeza, lo tumba y le corta la cabeza, ¿no?
Esta es la representación de David, siendo muy joven, cortando la cabeza de Goliat, que era un guerrero como un gigante de altura. Bueno, entonces David, en hebreo significa amado. Sus datos, la vida de David viene recogida en los libros de Samuel y Reyes. Todos estos son libros de la Biblia. Era hijo de Isaí, nació en Belén, fue el menor de 8 hermanos y pasó su juventud como pastor. Dios envió a Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí como sucesor de Saúl, ¿no? Entonces, al final, unge a David, ¿no? Después de haber sido ungido, regresa a sus tareas de pastor, pero como tenía mucho talento musical y poético, pues esto llega a los oídos del rey Saúl y le lleva a la corte. Entonces, estando en la corte del rey Saúl, se hace súper amigo de Jonatán, que era el hijo de Saúl, y se casa con una hija del rey. Entonces, estando allí en la corte, pues bueno, él aprende muchísimo de lo que es los ejércitos, el gobierno, todas las cosas, ¿no? Sobre la vida en la corte, sobre la vida militar, y entonces todo esto lo ayudó a prepararse para el reinado. Cuando era joven mató a Goliat y conquistó una gran popularidad cuando mató a Goliat. Pero esto hizo que Saúl, que era el rey que estaba reinando, ¿no?, se puso demasiado molesto porque todo el mundo alababa a David y opacó eso un poco la figura de Saúl. Entonces, por este motivo, David tuvo que huir durante muchos años porque Saúl lo buscaba para matarlo. Bueno, entonces, David gobernó, David gobernó a Judá en Hebrón, la ciudad de Hebrón, durante 7 años y medio, antes de llegar finalmente a gobernar todo Israel, ¿no? Es decir, él estaba gobernando solamente Judá, que era una de las tribus, y después de 7 años y medio gobernó a todo Israel, ¿no?, todas las tribus de Israel. Reinó aproximadamente entre el año 1000 y el año 961, ¿no? Y dentro de sus hechos se mencionan, ¿no?, el retorno del Arca de la Alianza a Jerusalén, la unión de las 12 tribus, el establecimiento de la capital en Jerusalén y los planes para edificar el templo. Murió a los 70 años de edad y fue sepultado en la ciudad de David, en Jerusalén. Y vemos entonces a Salomón. Salomón significa el Pacífico. Aquí en esta imagen vemos a Salomón, ¿verdad? Esta escena la hemos oído muchas veces también contar. Estaban 2 mujeres peleando porque decían que este hijo es mío. Las 2 mujeres decían que el hijo era suyo. Entonces Salomón, ¿no?, les dijo al soldado que estaba allí: bueno, ok, si es hijo de ambas, pues entonces vamos a cortarlo por la mitad y le damos la mitad a cada una. Claro, en ese momento, por supuesto, la verdadera madre se pudo ver con la reacción quién era la verdadera madre, y pues bueno, es como un ejemplo de la sabiduría con la que gobernaba Salomón, ¿no? Entonces, bueno, Salomón, los hechos de su vida están recogidos aquí en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, ¿verdad? Significa pacífico, o Jedidías, que significa amado de Jehová. Fue el hijo menor de David y Betsabé. Desde muy joven fue rey, y como era tan joven, él le pidió a Dios, no, le pedía mucho a Dios, le rezaba a Dios porque era un hombre muy recto en su juventud, y entonces le pidió a Dios: ¿qué quieres que te dé?, le dijo Dios. Y él le pidió sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y no pidió riquezas, y no pidió pues bueno, triunfo sobre los enemigos, sino pidió sabiduría. Y a Dios le gustó esa petición de Salomón, y efectivamente fue un hombre sabio, ¿no? Entonces, Dios le concedió la sabiduría y se alcanzó una fama que se extendió por todos los alrededores, ¿no? La esposa de Salomón fue una princesa egipcia.
pero Salomón tenía fama de haber tenido muchas mujeres, ¿no? Y concubinas también. Se recuerda también a Salomón por sus escritos, que incluían poesías y proverbios, por su riqueza y porque hizo que el pueblo de Israel prosperara económicamente. Construyó magníficos edificios, por ejemplo, el templo de Salomón era famoso por su belleza, por su esplendor. También hizo grandes fortificaciones en Jerusalén y en otras ciudades. Gobernó durante 40 años, entre el 961 y el 922. Él hizo mucho en favor de su patria, ¿no? En los comienzos de su reinado, pero luego se fue como pervirtiendo, se fue alejando de Dios. Y al final, cuando ya termina su gobierno, le deja a su hijo Roboam, que fue su heredero, todo aquello que él había logrado hacer ya no quedaba sino como las apariencias externas, es decir, no era una sociedad sana, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar aquí. Entonces, bueno, estoy consciente que con esto que les he contado, o sea, es muy poco, son simplemente como unas pequeñas pinceladas. Y hay muchísimo que no he dicho, ¿no? Que nos transmite, bueno, perdón, al comienzo les iba hablando de que quería contarles de los distintos libros del Pentateuco, ¿no? Hablamos del Éxodo, hablamos del Levítico, ¿no? En el libro de Números, ¿no? Se narra el paso desde, estoy como echando para atrás en la historia, ¿no? Desde el Sinaí hasta la tierra prometida. Y se llama Números justamente por el libro, comenzar con un censo en donde se ve, esto ya lo comentamos antes, que había 603.550 guerreros en el pueblo hebreo antes de entrar a la salida del Sinaí. Bueno, ese ejército va a conquistar la tierra prometida y durante ese periodo, pues Dios corrige, enseña y protege a su pueblo. Y Moisés, que lo hemos dejado atrás también, estoy como englobando el contenido del libro de Números, ¿no? Moisés es mediador, es la cabeza visible del pueblo, intercede ante Dios por Israel. Y Moisés es un hombre fiel, con una fidelidad profunda e íntima a la voluntad de Dios. Entonces, bueno, en este libro de Números, ¿no? Se ve que Moisés es el guía, el legislador, el intercesor, ¿bien? Y hay varios episodios que también son como muy conocidos y famosos. Por ejemplo, los oráculos de Balaam. Balaam era como un profeta de un rey de una zona que se llamaba Moab. Moab fue el último lugar donde estuvo Israel antes de entrar en la tierra prometida. El rey de ese lugar era Balac y tenía un profeta que era Balaam. Balaam dice 4 oráculos, es decir, como 4 profecías en relación al pueblo de Israel. Entonces, claro, el rey lo que quería era que esas profecías fueran, bueno, como de una maldición. En cambio, Balac, cada vez que hablaba, bendecía a Israel, decía que del trono de allí saldría la estrella, hay una profecía mesiánica, y de Israel saldrá una estrella. Bueno, también está el episodio de la serpiente de bronce, porque estando en el desierto, Israel, el pueblo de Israel, pues que había pasado mucho trabajo, calor, hambre, todas esas cosas, empiezan a, digamos, a hablar mal de Dios, o sea, a protestar, a murmurar en contra de Dios. Y Dios como castigo le manda serpientes que los pican y se mueren, ¿no? De la picadura de la serpiente. Pero entonces Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque sobre un estandarte, y todo aquel que, habiendo sido picado por una serpiente, ve esa serpiente de bronce, se iba a curar, ¿no?
Todo esto, a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Y viene recogido así en el Nuevo Testamento, viene a simbolizar Cristo en la cruz. O sea, Cristo era aquel que, habiendo sido levantado, ¿no? En lo alto, como la serpiente fue levantada por Moisés para que todos la vieran, era el que iba a permitir la salvación del pueblo, ¿no? O sea que al igual que, que los israelitas mordidos por serpientes se salvaron, gracias a dirigir su mirada hacia esa serpiente de bronce, igual los cristianos, al dirigir la mirada a Cristo crucificado, levantado, ¿no? Sobre la cruz, pues van a encontrar la salvación eterna. ¿Bien? Bueno, entonces este es a grandes rasgos el contenido del libro de Números. Y ya por último el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Lo que recoge son 5 discursos de Moisés en las estepas de Moab, ¿no? Eso es, ya como decíamos antes, Moab era los moabitas, M-O-A-B alta, los moabitas. En esa zona es donde estuvieron el pueblo hebreo antes de poder entrar, antes de cruzar el Jordán, tomar Jericó y ya establecerse definitivamente en la tierra prometida, ¿no? Entonces, en el libro del Deuteronomio se recogen 5 discursos de Moisés en las estepas de Moab, ¿no? Y es como el testamento espiritual de Moisés antes de morir, porque como contábamos antes, Moisés muere antes de entrar en la tierra prometida, y allí en estos discursos se observa pues cómo les pide, ¿no? El amor a la ley, ¿no? A la Torá, la opción, okay. Bueno, bueno, les da recomendaciones pues ya al final de su vida sobre la tierra prometida, la custodia de la tierra prometida, etc. Bueno, entonces con esto terminamos el contenido del Pentateuco. Pero quería enseñarles, porque nos vamos a dar un salto muy grande, y quería enseñarles cuál es el salto que vamos a dar, porque bueno, no nos resulta posible hablar, porque bueno, queríamos en abril terminar estos capítulos sobre la Biblia, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no?, que a la muerte de Salomón, ¿no?, de Salomón acabamos de hablar de él, el hijo de David, ¿no?, muere. Y cuando muere Salomón le deja su reino a Roboam, que es este que vemos aquí, que reinó entre el 931 y el 914. Pero en ese momento, o sea, ya se había logrado unir todo Israel, pero en ese momento se divide nuevamente el reino, y está el reino del norte y el reino del sur, que ya tienen como un gobierno independiente unos de otros, ¿no? Ese es el año 931 a.C. En el año 722 a.C., el reino del norte termina porque son atacados por los asirios, por el rey Sargón II, y son deportados a Asiria, ¿no? Entonces termina el reino del norte y ellos, pues nada, se van a Siria y pues comienzan a formar parte de Asiria, ¿no? Después, en el año 598, ¿no?, pues también atacan también, los deportan también al pueblo, ya es el reino del sur, ¿no? Entonces se van a Babilonia y permanecen en Babilonia hasta que Ciro les permite volver, ¿no? Entonces del 598, ¿no?, hasta, bueno, no estoy segura de la fecha, ¿no?, pero bueno. Entonces, hay un periodo de dominación persa de Palestina bajo el emperador Ciro, que es entre el año 538 y 533. Y luego viene Ciro en un determinado momento, les dice les da permiso a regresar a su tierra y les pide que vuelvan a construir el templo. Esto es ya el año 520.
¿no? Saca un edicto del rey Ciro, que todos los que son judíos, pues nada, pueden ya regresar a su tierra, y les facilita los medios para construir el nuevo templo. Bueno, esto entonces ya se establecen allí nuevamente, y luego entre el año 332 y el año 63 a.C., toda esa zona es invadida por Alejandro Magno, entonces es el periodo helenístico, ¿no? Y a la muerte de Alejandro Magno, que fallece joven, viene la época de los Seleucidas, que eran los generales del ejército de Alejandro Magno, que a la muerte de Alejandro, cada uno de ellos se queda al frente de uno de las provincias de su imperio, y pues bueno, allí ya es como el gobierno de los Seleucidas, no era un imperio completo, sino como partes distintas, ¿no? Esta es la época de los macabeos, que se rebelan contra el poderío helenístico. Y bueno, luego del año 63 a.C. hasta el 324 después de Cristo es el periodo romano, es decir, Pompeyo invade, ¿no? Estas tierras nuevamente, y entonces están bajo el poderío romano, que termina en el año 324 después de Cristo. Pero en la próxima clase, nosotros lo que queríamos ver, o sea, miren el salto que estamos dando de aquí, a San Juan Bautista, es decir, al año, ya los primeros años después de Cristo, ¿no? Contemporáneos con Cristo, Juan Bautista, José de Nazaret, los apóstoles, como personajes de la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, nada, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Les pido disculpas porque creo que he dicho alguna imprecisión en alguno de estos autores, ¿no? de alguno de estos personajes, Moisés, Josué, Samuel, Saúl, o quizá en alguna de las fechas. Entonces, bueno, nada, pido disculpas por lo que pudo haber habido de error en esto, y nada, ya continuamos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, A la próxima. Chao. chao.